¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Como ya me presento en algunos videos, charlas, análisis y entrevistas que hemos venido desarrollando y que hemos emprendido con esta pandemia. Y siempre a los amigos que me ven en este momento en Facebook, les invito a mi canal en YouTube. Buscan Elvis Orellana Espinosa y van a encontrar mi canal. Y pues ahí abordamos diversos temas de política, hablamos también sobre temas de economía, sobre temas de sociedad, de cultura y también sobre deporte. Son algunos temas y tenemos algunas secciones. Dentro de uno de esos temas que hemos venido trabajando ya con algunas entrevistas y también charlas sobre libros, es un tema muy importante y sobre literatura. Entonces, eso, les invito al canal de YouTube y se suscriban. El día de hoy estoy acá con Lisbeth Moreno, ¿sí? Más conocida como Liz. Ella tiene un canal que se llama Caminos Literarios, el cual he revisado algunos videos y el canal y me pareció súper chévere porque fomenta lo que es la literatura, la lectura, etcétera. Entonces, ella es de Loja, de lo que tengo entendido, según he visto algunos videos de la ciudad de Loja, y pues llega a muchos lugares y tiene algunos ya suscriptores, ha comenzado a crecer su canal, me parece que más de 600 suscriptores y pues yo creo que los canales de YouTube ecuatorianos que fomenten la cultura, la literatura son importantes. Entonces hoy vamos a mantener un diálogo de unos 40, 50 minutos aproximadamente con Liz, vamos a conocer en una primera parte y vamos a hablar sobre literatura, libros y su canal. Bienvenida, Liz, es un gusto que hayas aceptado esta invitación y dialogar y conversar más que una entrevista, es un conversatorio. Y pues cuéntanos un poco quién es Liz y cuál es su biografía. Bienvenida. Hola Elvis, muchísimas gracias primero por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Gracias por el tiempo que se están dando para conocernos un poquito y para escucharnos hablar de libros. Creo que siempre es importante cuando la gente nos otorga parte de su tiempo, de sus actividades para escucharnos. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos. Bienvenidos al canal de Elvis. Y pues bueno, como ya lo dijo, yo soy Liz, en realidad Lisbeth, pero prefiero que me digan Liz, Liz Moreno, soy de la ciudad de Loja, tengo 27 años y también, como ya lo dijo Elvis, tengo un canal donde hablo acerca de literatura, hablo de libros, se llama Caminos Literarios, comenzó hace unos 5 años, creo que sí, 5 o 4 años, ya me falló la memoria, y hemos venido hablando de libros, y en general de literatura, de lo que nos gusta para compartir con la gente. Ya dije cuántos años tengo, sí, perdón, a veces me voy por las ramas, suelo hacerlo. Estudié comunicación social aquí en la ciudad de Loja, en la Universidad Técnica Particular de Loja, y en realidad a lo que me dedico en mi vida cotidiana es a hacer gestión cultural. También estudié por un año gestión cultural en Argentina a distancia y también he trabajado como productora de teatro, artista escénica y gestora de proyectos culturales. Chévere, Liz, conocer tu perfil un poco. Yo busqué tu perfil así para hacer un video que estaba haciendo y que de paso les invito libros, canales de YouTube y ahí menciono también tu canal en una de las charlas que hago. Y traté de investigar un poco tu perfil y no encontré, por eso digo, mejor que tú te presentes. Y cuéntanos un poco, o sea, ¿cómo es tu pasión por los libros? Dentro de tu biografía que nos has contado, que has estudiado comunicación, gestión cultural. ¿Desde cuándo te nace a ti el tema de la vocación de los libros? ¿De pronto desde la misma familia, desde la escuela, desde el colegio, una amistad? ¿Cómo es que te vinculas con la literatura, con la lectura, este mundo apasionante que a mí también me gusta, pero quisiera que tú nos cuentes tu experiencia en torno a los libros y a tu pasión por este ámbito, digamos así. Bueno, yo diría que no tengo un inicio exacto en la literatura, en los libros. En específico, que puedo decir, este es el momento en el que yo me enamoré de los libros, pero sí hay varios momentos que a mí me marcaron muchísimo como lectora. El primero es muy, muy de mi infancia, cuando mi mamá me compraba libros. El segundo de ellos es en el colegio, que yo me enamoré muchísimo de La Emancipada de Miguel Riofrío cuando tenía 12 años. Es básicamente el libro que yo digo que a mí me inició en la literatura. Y la literatura lojana en general, la amo muchísimo. Mi mamá era muy partidaria siempre
de comprarnos una serie de libros que sacaron acá en el año 2005 hasta el 2008, 2009, si no estoy mal, de autores lojanos. Y me leía a Miguel Refrío, me leía a Pablo Palacio, me leía a Ernesto Carrión y algunos autores locales. Y creo que posiblemente, me animo a decir que este fue uno de los primeros inicios que yo tuve dentro de la literatura, que me gustó muchísimo. Y después tuve como un pequeño espacio, podría decir, hasta los 16 años, donde no leía muchísimo, pero en el fondo, en mi conciencia, en mi ser, sabía que yo quería seguir humanidades y decidí estudiar ciencias sociales en el colegio. Entonces, ya cuando tú estudias ciencias sociales, tienes que leer indiscutiblemente. Entonces, una de tus materias base para estudiar ciencias sociales es literatura, filosofía, educación sociopolítica y demás. Entonces, ya venía como que arrastrando estos bagajes literarios, y ya cuando seguí mi especialización en ciencias sociales, pues conocí los autores de literatura universal y demás, y pues bueno, ya ahí sigue el camino hasta ahora. Chévere, chévere. Importante conocer esa familiaridad y desde cuándo es tu encuentro, si se puede decir, apasionante con el mundo de los libros. Y pues te comento, bueno, yo no soy mucho de literatura, sí, en ese aspecto soy un poquito, tengo mi ignorancia, porque a mí me gustan los libros, pero más que es mi campo, la psicología, la historia. Sí he leído literatura, pero no a comparación de lo que leo historia, lo que leo antropología, más bien las ciencias sociales antes que la parte de literatura, pero qué mejor que tú nos puedas informar un poco cuál es tu perspectiva sobre la literatura, sobre los libros, etcétera. Eh, Tú has hablado de literatura lojana y pues también has hecho un video también sobre la literatura ecuatoriana, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos autores, estos libros, de pronto, que son importantes y que tú podrías de alguna manera recomendar de lo que es literatura lojana? No sé si has leído algo de acá de la SUAY y de otras ciudades y del Ecuador en general. ¿Cuáles son los principales que tú crees que se debería fomentar de pronto? Escritores, libros, temas que han sido que te han llegado a ti, que te gusta. Bueno, yo creo una cosa que hay que decir y que es muy importante decirlo, siento que la literatura ecuatoriana necesita muchísima más difusión, porque lamentablemente, tal como tú lo dices, Loja tiene una cantidad enorme de autores, pero que posiblemente no se conocen en el Azuay. Al igual que en el Azuay tienen muchísimos autores y posiblemente tampoco se los conoce en otras provincias, en otras ciudades, a diferencia de lo que pasa en Quito y en Guayaquil, ¿no? Que se distribuye muchísimo la literatura de Quito y Guayaquil, y tú conoces y reconoces a muchísimos otros autores, mientras que a pequeños autores, no hablo de pequeños por su calidad literaria, sino posiblemente por la cantidad de difusión o de producción que tengan a nivel nacional, no son conocidos. Y lamentablemente, si se los conoce, solo se los conoce dentro del ámbito de los estudiosos, ¿no? De las personas o de la academia, y no se lo distribuye al público en general, cuando en realidad yo creo firmemente en que la literatura necesita y debe ser un derecho de todos, absolutamente todos, y todos deberíamos acceder a ellos. Entonces, partiendo desde este punto, yo te podría hablar de mis autores, de estos autores que, perdón, disculparán, de estos autores que a mí me han marcado muchísimo, tanto locales, clásicos y contemporáneos, y también autores nacionales. Uno de los autores que puedo sonar, y creo que ya lo mencioné, que puede sonar trillado, pero llega un punto en la existencia donde yo creo que leer La Emancipada de Miguel Refrío es, es muy básico, es muy importante hacerlo, porque cuando tú te encuentras con esta obra escrita hace más de 100 años, te vas a encontrar con una realidad, con personajes que realmente son muy fuertes, que tú los comparas con la actualidad
y sigues encontrando rasgos que son muy de nuestra realidad. Tienes un personaje principal, en este caso es un personaje femenino, donde posiblemente el final no es el correcto, y si no lo han leído no les voy a decir de qué va para que vayan y la lean, pero sí un personaje femenino que tiene unos rasgos que hoy por hoy creo que te motivan, te incentivan, sobre todo desde la parte del hecho de ser mujer, a la independencia, a la necesidad de buscar otras cosas más allá de lo que el mundo o la sociedad en sí te da. Posiblemente esa sea mi obra, mi primera obra corta que yo le recomendaría. Si es que no han leído nunca antes nada, pues no comiencen por ahí. Habrán otros autores, porque leer La Emancipada de Miguel Rufián no es una obra para comenzar, pero sí es una obra recomendada para que lo leas en algún punto de tu vida. Y después está, obviamente, Pablo Palacio. Pablo Palacio es ese autor que sí o sí debes leerlo. Yo creo que no sé si pasa en otras provincias, en otras ciudades, pero aquí en Loja es como que llegas a una edad a los 15 años, 16 años, donde tus maestros sí o sí te mandan a leer a Pablo Palacio y después de eso no hay retorno, no hay vuelta atrás. Leerlo es como bajar, ¿no? Es bajar al orificio más profundo y encontrar una mina, un tesoro que posiblemente en primera instancia no lo entiendas, no lo comprendas, que sea muy fuerte, sobre todo si lees, por ejemplo, El Antropófago o si lees Un hombre muerto a puntapiés, pero sigue siendo una historia o siguen siendo historias, siguen siendo cuentos que son realmente, que te hacen reflexionar con tu realidad. Yo siento que son clásicos porque en un punto no se han perdido en la historia, es decir, siguen siendo relevantes y siguen tratando temas que en la actualidad los seguimos viviendo. Entonces, las obras de Pablo Palacio sí son sumamente eh, actuales, las puedes ver, las puedes escuchar, las puedes vivir en diferentes momentos, en diferentes realidades. Te Estos interrumpo, podrían ser. Liz, te interrumpo un momentito respecto a eso, yo no he leído ninguna de estas obras, pero lo que alguna vez sí, alguna vez que fui docente, eh, identifiqué es que la obra Un hombre muerto a puntapiés incluso es reconocido como patrimonio inmaterial del Ecuador. No sé si es por la UNESCO o por el Ministerio de Cultura y de Patrimonio, perdón. Entonces, no sé si tienes conocimiento respecto a eso. Es parte ya de nuestro patrimonio. Alguna vez lo leí. No sé si tienes algún conocimiento de eso. Elvis, perdóname, no te escuché, se me trabó tu video, lo siento. Sí, no, no hay problema, no hay problema. Sí, acá también estoy con este tema de la conexión. Te decía que alguna vez escuché que la obra Un hombre muerto a puntapiés fue reconocido como, o es reconocido como parte del patrimonio inmaterial del Ecuador. Y sabemos que en el Ecuador lo que más se habla de patrimonio cultural es nuestros temas, el patrimonio material como es la arquitectura, de pronto los temas arqueológicos, que de paso es muy importante, pero la obra esta de Pablo Palacio, Un hombre muerto a puntapiés, me parece que es reconocido por el Instituto de Patrimonio o por la UNESCO, no sé por cuál de los dos, como nuestro patrimonio inmaterial. No sé si sabes un poco respecto a eso, si has leído un poco respecto a eso, infórmanos un poquito más sobre Pablo Palacio y sobre esta obra. Mira, yo soy la persona menos indicada para hablar de Pablo Palacio. Te quedo debiendo esta respuesta, pero lo que sí les puedo recomendar es que busquen artículos del doctor Fausto Aguirre. De hecho, Fausto Aguirre es un cuencano y él es especialista en Pablo Palacio. Él es lingüista, fue mi maestro en la universidad y él conoce muchísimo y ha estudiado por muchos, muchos años la obra de Pablo Palacio. Entonces, creo que él sería la persona correcta, e indicada para responder esta pregunta, porque en mi contexto no lo conozco, no lo tengo ahora, no tengo la respuesta, pero él es como una referencia para que ustedes puedan conocer la obra de Pablo Palacio. Eh, Les dejaré después con Elvis los títulos para que ustedes vayan y consigan los libros que él ha escrito, pero son varios títulos acerca de la obra de Pablo Palacio que él tiene y les puede servir como referencia. Chévere, Liz.
Bacán, no hay problema en eso. Y trataremos de identificarle también a este lingüista Fausto Aguirre para tratar de conversar, porque a veces uno entrevistando a alguna persona le recomienda a otra, entonces de pronto hacemos ese contacto. ¿Qué otros autores de pronto te quedó pendiente de la misma Loja o de otras ciudades del Ecuador que tú has leído, que de pronto nos puedes recomendar y que crees que es importante que la gente que nos siguen en YouTube pueda conocerlo? Ya saliéndonos un poco de los clásicos, porque creo que clásicos ya los conocemos, los hemos escuchado, los sabemos. A mí me encantaría recomendar hoy por hoy a María Fernanda Ampuero. Es una escritora fabulosa, es una gran escritora. Ella tiene su libro de cuentos, Pelea de Gallos, que si no estoy mal, en el 2018-2019 estuvo entre los 100 mejores libros de New York Times, si no estoy mal, al igual que Mónica Ojeda, con su libro Nefando, o con cualquiera de los libros de Mónica. En realidad es genial ella. Y actualmente también, últimamente sacó algunos libros que yo los tengo por ahí pendientes de leer. Creo que son dos autoras que son muy buenas. Es Solange Rodríguez. Es una cuentista fabulosa, es genial. Ella actualmente trabaja en la Universidad de las Artes, dirige, si no estoy mal, la maestría en escritura creativa. Es una escritora fabulosa, tiene unos cuentos geniales, te lleva por mundos que tú necesitas explorar, entender, mundos fantasmagóricos que a veces, o sea, a veces no tengo palabras para expresar lo mucho que siento con lo que ellas me dan, sobre todo estos tres. Voy a decir que Raúl Vallejo es un gran escritor ecuatoriano. Siento que si aún no le han dado la chance, podrían leerlo. Uno de los libros que a mí más me ha impactado, de cierta forma, desde los títulos que he podido leer de Raúl Vallejo, últimamente es Gabriela. Gabriela, que lo publicó en 2018. De autores lojanos, me gustaría regresar a Carlos Carrión, que es un docente también de literatura y escribe libros fabulosos. Su libro más reconocido es Cómo matar a mi mujer. Lamentablemente yo no lo he leído aún, pero los libros que sí he leído de él son, ay, se me acaba de ir el título, tengo la portada en mi cabeza, pero hablan acerca de la migración. Entonces son muy potentes, son muy fuertes, son muy llegados, sobre todo porque te narran la historia de muchos migrantes, de mujeres migrantes en España y toda su experiencia, de cómo ellas vivieron, el trato, todo lo que tuvieron que vivir y sufrir. Se me va justo ahorita el nombre del libro, pero le dejaré a Elvis después el título para que él lo escriba abajo. Y finalmente me encantaría recomendar a Ernesto Carrión. Ernesto Carrión es novelista, es un poeta, pero yo como novelista aún no lo conozco como poeta, y es un poeta extraordinario, tiene una capacidad impresionante para transportarte a historias dentro de su poesía. Y el que yo le recomiendo en general es Revoluciones Cubanas a Marte, que es el último poemario que él escribió, y lo escribe porque su padre es asesinado en Guayaquil. Y él, en base a esa experiencia del asesinato de su padre, escribe todo este libro. Entonces, sí, ya creo que he recomendado algunos que posiblemente puedan descubrir. Y de ahí hay muchísimas más autoras, muchísimos más autores que son valiosísimos y que de Cuenca, por ejemplo, está María de los Ángeles Martínez, es una poeta que escribe bellísimamente bien. Eh, Deberían animarse a buscarla. No sé cuáles de sus libros puedan encontrarlos en físico, porque algunos ya no tienen, ya se encuentran agotados, ya no existen, pero es una poeta que es preciosa y tiene unos grandes textos. Interesante, realmente todas estas recomendaciones que nos da Liz y también de paso hacemos una cuñita aprovechando y agradeciéndole a Liz su participación en este canal, que visiten el canal
de Liz como Caminos Literarios, para que ahí ella ya en cada uno de sus videos va dando las reseñas y todo eso. Entonces, antes de pasar al canal de YouTube, que quisiera hacer el tema de lo último y que, bueno, ya hemos ido abordando de alguna manera, de pronto, no sé si en literatura latinoamericana, ¿cuáles son tus preferencias? De pronto, ¿qué te gustan, qué te han marcado? Ya saliéndonos un poco del contexto ecuatoriano, que siempre es importante rescatar lo nuestro, pero también tener esa mirada de pronto de otros países hispanoamericanos, de España o de Latinoamérica, que te han marcado y que te gustan y que nos podrías hablar sobre ellos. ¿Cuáles serían? Bueno, a mí una de las autoras que me marcó muchísimo cuando yo tenía 17 años es Isabel Allende con Inés del Alma Mía. En el momento en que yo leí Isabel Allende me di cuenta y dije, a la Liz le gusta el realismo mágico, le gustan los autores latinoamericanos, le gustan también las historias de amor, pero que también tengan un contexto histórico y demás. Entonces, Isabel Allende es una gran autora. Posiblemente con el paso del tiempo hay algunas cosas en las que discrepo desde su pensamiento, desde su ideología, en ciertas pequeñas cosas que han sucedido en algunos de sus libros, pero igual la recomiendo muchísimo porque es una gran autora para iniciar. Siento que sí es una autora donde tú, si le estás leyendo a los 17 años, 16 años, con, por ejemplo, La Casa de los Espíritus, que es su libro más famoso, siento que les va a funcionar, que les va a llegar muchísimo, sobre todo si son como yo, si son personas que les gusta leer historias que suceden en nuestro universo, es decir, si son personas en nuestro contexto, porque no puedo recomendarles algo de fantasía porque en realidad, o de ciencia ficción porque no es mi fuerte, ¿no? Entonces estaría pecando de mi conocimiento porque en realidad no es algo que yo conozca y lea mucho. Y después otra autora, hablo muchísimo de autoras, perdónenme, pero es quizás lo que más consumo posiblemente en mi última temporada como lectora, hablo mucho de ellas, es Gioconda Belli. Antes de pasar a esta nueva autora, y te interrumpo, y disculpa que a veces No, te no, hazlo corte, nomás. y acuérdate del nombre que nos ibas a recomendar para que no nos perdamos eso que ibas a decir. Respecto a Isabel Allende, te comento que ha sido, a lo menos a mí me gusta mucho. O sea, yo no soy mucho de literatura, conozco lo básico, lo mínimo, por cultura general, más no soy un especialista. Pero yo creo que Isabel Allende, como a mí también me encantó Inés del Alma Mía, realmente fue, o sea, me apasioné con ese libro hace unos 3 años, aproximadamente 2 o 3 años, me pareció espectacular. No he tenido la oportunidad de leer lo que tú dijiste de La Casa de los Espíritus, pero de pronto hay un libro que yo estaba intentando leer y lamentablemente me quedé en la tercera parte, creo, que es Paula. No sé si has leído Paula y otros libros también. No me acuerdo, hay un libro también de realismo mágico que van eh, como si fuera National Geographic, van a la Amazonía y ahí hay un mundo mágico en la Amazonía. No me acuerdo el nombre del libro, que me parece espectacular para alguien que quiera introducirse a la lectura, a lo menos para niños, adolescentes de 11, 12, 13 años. Yo creo que ese libro es espectacular, pero no me acuerdo el nombre. No sé si nos pudieras profundizar un poquito más en algunos de estos libros de Isabel Allende, que me parece súper chévere. Bueno, mira, es que Paula es un libro que yo creo que no todos lo pueden leer. O sea, todos lo pueden leer, pero no todos se van a sentir identificados con este libro porque básicamente ella cuenta la historia de la muerte de su hija. Entonces, si es un libro, a mí también me pasó en mi primer intento de leer Paula, que se me hizo muy pesado. Sí, es como un texto muy denso, o sea, sientes que, que la forma en la que está escrito no es ligero, es muy denso y necesitas como que estar en el modo adecuado, en los sentimientos adecuados y saber que es el momento correcto para leer Paula. Entonces, entiendo completamente que te haya pasado eso porque no es un libro fácil de leer, pero también es un libro que, por ejemplo, yo creo, si eres madre, si eres mamá, sea de la edad que tengas tus hijos, te vas a sentir muy apegada con el sentimiento de Isabel, porque cuenta su experiencia como madre, su sufrimiento, su dolor, y aunque no estés perdiendo un hijo o si ya lo perdiste, igual siento que te vas a identificar con ella.
Entonces, por eso siento que posiblemente no hubo este primer clic contigo al leer Paula. Isabel Allende, por ejemplo, yo los últimos libros que he leído son cuentos de Baluna, que estuvieron buenísimos, que fueron una lectura ligera y que lo recomiendo porque siento que a veces uno tiene, a mí me pasa mucho que leo obras largas, pero siempre para pasar a otra obra larga me gusta leer cuentos. En el Entonces siento que intermedio. es un buen intermedio, exactamente. Y son fáciles de leer, son cuentos cortos y que no sé, Ecuador tiene una tradición de cuentistas muy fuerte, que posiblemente no la conozcamos, que no la reconozcamos más que todo, pero ya cuando te ahondas en la historia de cuentistas ecuatorianos, te das cuenta de que hay una fuerza ahí muy grande, una fuerza muy potente, y por eso quizás es que yo eh, me apego y me apoyo muchísimo de los cuentos, disfruto muchísimo de ellos y es lo que más he leído en este año, por ejemplo. Entonces, este libro de Cuentos de Baluna creo que les va a gustar muchísimo. Hay otro libro de Isabel Allende que tengo ahora el título y que me pasa, es que justo me pasa esto con Isabel, ¿no? Y hay textos y hay libros que los disfruto mucho, que los acojo muchísimo, sobre todo los textos que escribió antes, pero hay ciertos libros actuales, uno que sacó en el 2017, si no estoy mal, con el que no compaginé, ¿no? Entonces creo que uno debe saber elegir en el momento en el que se encuentra, reconocer en qué momento, en qué estado emocional te encuentras tú, para saber qué libro leer o con qué libro te puedes enganchar, porque abro paréntesis, yo no le veo mal abandonar un libro, en realidad. El leer tiene que ser un momento para distraerte, para disfrutar de lo que estás leyendo. Entonces, si algo no te está gustando, pues está bien que lo abandones, porque posiblemente no es lo que tú quieras leer, no es algo que vaya contigo y está bien dejarlo, está bien abandonarlo por un tiempo y quizás llegar a otro momento donde sea el libro correcto y el libro adecuado, ¿no? Chévere, chévere. Me acordé aquí les revisé, estoy aquí también con el internet y me acordé de los dos libros que tuve la oportunidad de leer de Isabel Allende que me parecieron súper chéveres y esto sí lo terminé de leer porque como tú dices, el de Paula realmente es bien, bien profundo, o sea, yo creo que es, o sea, es profundo y realmente se me hizo ahí denso y bueno, ahí lo corté, pero sí espero en algún momento culminarlo. Como el otro libro que te iba a comentar es el de Cuaderno de Maya también, sí, que es otro que lo terminé de leer, no sé si lo has leído tú, y el otro es La Ciudad de las Bestias. La Ciudad de las Bestias me pareció espectacular, o sea, bien suavito, bien tranquilo, o sea, como para iniciarse mismo en la literatura. No sé si esos dos has tenido la oportunidad de leerlos, ¿no? No, No. te quedo debiendo. Son Ya. justo dos libros que no he leído. De hecho, Isabel tiene un trabajo tan grande, o sea, que yo en algún momento dije, me voy a leer todos los libros de ella, pero no me he leído en realidad esos textos, así que no. No hay problema, no hay problema. Pero en todo caso, también a los amigos que nos siguen, les recomiendo esos dos libros. Vamos con lo que ahí te corté y querías tú recomendarnos otro. Te quedaste con algún otra autora y ahí te corté. Más bien, ahí sí, continuemos. A la otra autora que les quería recomendar es a Yoconda Belli. Yoconda Belli es nicaragüense con su libro La Mujer Habitada. Es que, amigos, La Mujer Habitada, yo digo que es uno de mis libros favoritos de la vida en general, porque igual, Yoconda Belli también es poeta, entonces lean su poesía. Si es que les gusta la poesía, yo siempre voy a recomendarles también poetas. Um, pero en la historia en concreto es igual una historia de realismo mágico, donde tenemos una protagonista en el presente si no estoy mal, son los años 70 u 80, y tenemos a un antepasado. Entonces siempre tenemos estos dos personajes intercalando su realidad y nos cuenta básicamente en el presente la historia en el momento en el que se estaba viviendo la revolución en Nicaragua. Y como un grupo ay, se me fue el nombre del partido, pero es el partido que estaba en contra del presidente, donde ellos deciden cómo armar su grupo y nos cuenta un poco de las reuniones que tenían
y el ataque que iban a hacer para derrocar al presidente. Y después también está obviamente la otra historia que les cuento, que habla un poco de los antepasados, de los dioses nicaragüenses, del amor a la naturaleza y demás. Es un libro muy interesante. Me voy a hacer también publicidad. Hay un video en mi canal donde yo hablo acerca de este libro. Hablo de ella y me parece un libro genial, fabuloso. Otro libro que también podría recomendarles es Como agua para chocolate. Es una historia mexicana, es un libro súper ligero. Si les gusta cocinar, se van a encantar con ese libro porque tienes muchas recetas de cocina también ahí, pero la historia de amor eh, que nos cuenta Como agua para chocolate es una historia que yo la comparaba muchísimo, sobre todo algunos personajes con un libro de Federico García Lorca, que es La casa de Bernarda Alba. Yo comparaba mucho, sobre todo a las matriarcas de los dos libros, eh, o de las dos historias, porque son personajes muy fuertes, son estas historias de las mamás que te decían, pues bueno, hoy no sales de la casa y no vas a salir porque tienes que quedarte aprendiendo a tejer, aprendiendo a cocinar, aprendiendo a lavar, a conocer las funciones que tiene que hacer una mujer dentro de la casa. Entonces, creo que hasta ahí ya voy tres libros, tres autoras. Este libro es de Laura Esquivel, mexicana. De México podría recomendarles la poesía de Rosario Castellanos, que es genial. Un autor mexicano también que me gusta muchísimo, Alberto Chimal, es cuentista. Actualmente él da muchos talleres de escritura, por ejemplo. Entonces, si quieren ir a tomar un taller de escritura, vayan donde él. Y es que tengo muchos autores, no sé con cuál seguir, pero creo que son autores los que he mencionado, a excepción de Rosario Castellanos, autores que se pueden conseguir en cualquier librería, que los disfrutan muchísimo. Eh, y ya, sí, porque si no voy a seguir mucho de largo. Eh, También otra cosa, o sea, lo que yo logro identificar, y también vi un video tuyo en YouTube, te autoidentificas como una lectora feminista, ¿sí? De pronto tenías un video ahí, porque veo que, que tienes ese enfoque hacia el feminismo, digamos así, y ahora estamos en el boom del feminismo en este siglo XXI, digamos así, que ha surgido todo un debate. Yo también tengo análisis sobre el feminismo porque también me formé con feministas, pero no estoy de acuerdo con el 80% de las feministas de ahora, del 2010 al 2020. Pero en todo caso, si es que tú te identificas como feminista, ¿cómo lo miras de eso, el tema del feminismo en la literatura? Porque, y primero, si te identificas como tal, porque de pronto puede ser que no. Sí me identifico como feminista, pero en algún momento de mi vida yo estudié sobre el feminismo y creo que esa es una de las cosas muy importantes. Antes de abordar el tema, el de creernos, el de decir soy algo, estudiarlo, entenderlo, comprenderlo y reconocer las luchas. Entonces, yo creo mucho en los feminismos, o sea, creo en la existencia de que cada uno de los lugares, de los pueblos, tiene sus luchas y sus luchas deben ser respetadas, ¿no? Entonces yo no puedo, justo un día conversaba con mi hermana, decir, yo no puedo decir que soy feminista y ponerme en contra de la lucha de las mujeres amazónicas que siguen luchando por la conservación de la madre tierra y por la preservación de la tierra, porque esa es su lucha. Y ellas como mujeres necesitan preservar la tierra y preservar los cultivos y preservar las semillas. Y esa es parte de su lucha. Y yo no tengo el derecho como feminista de ir y decir, esa no es tu lucha o es una lucha equivocada, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, sí, creo muchísimo en el feminismo, en las luchas feministas y sobre todo porque en Loja, en Ecuador, en el mismo Cuenca, creo que tenemos un personaje muy importante como feminista, no de ahora, sino que marcó un hito en la historia y que es Matilde Hidalgo. Lojana. Entonces, Lojana justamente, que se graduó en Cuenca. Entonces, a partir de ella, de su conocimiento, de lo que ella representa, creo que uno crece viendo su imagen y entendiendo parte de lo que es ser feminista. Entonces, sí, me considero feminista y la lucha
del feminismo a través de la literatura, creo que es muy importante, sobre todo por la invisibilidad que se les da a muchísimas autoras. Y digo esto no porque sea un tema, que las mujeres están invisibilizadas, ¿no? Sino que es un tema real. O sea, es un tema real que yo les invito a hacer justo ahora el experimento de, después de esta reunión, googlear autoras ecuatorianas del siglo XX, ¿no? Y no vas a encontrar, o sea, de Dolores Ventimilla de Galindo existe un punto muerto donde no encuentras autoras, donde eh, todos son autores, 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 ¿no? La edad dorada de la literatura ecuatoriana son autores. El boom latinoamericano son autores, hombres. Entonces, no se reconoce o no se ha dado el valor o la importancia a las autoras cuando si hablamos del boom latinoamericano, no quiero equivocarme mucho, pero creo que estaba Amparo Dávila de México, también era una gran cuentista, una gran autora, y que era muy importante. Acá en Ecuador igualmente tenemos a muchas autoras que fueron invisibilizadas en algún punto de la historia y que es necesario darles el reconocimiento eh, porque se lo merecen, porque es importante. Y ya desde el punto, ¿no? Desde los estudios que se han hecho, yo tomo mucho como referencia a Virginia Woolf, porque Virginia en un cuarto propio te menciona eh, varios aspectos del por qué el feminismo es importante y por qué el feminismo y por qué una mujer que escribe debe ser feminista. Y entonces tienes muchos hilos que unir en relación a la literatura y al feminismo. Y ella en este libro, en un inicio, nos cuenta que ella estaba en una universidad, quería entrar a la biblioteca de la universidad y el guardia le dijo a ella, no puedes entrar a la biblioteca. ¿Por qué no puedes entrar? Porque eres mujer. O necesitas venir con un hombre que te acompañe o necesitas ser hombre para entrar a la biblioteca. Entonces, sí son como aspectos que es importante conocerlos y que sí creo que son relevantes, sobre todo para las nuevas generaciones, para las nuevas escritoras, para darte cuenta de que existe una valiosa creación literaria, tanto de autoras como de autores, y que no van solo en la literatura de mujer, como mucha gente lo dice, sino que hablan de muchísimos temas, de temas tanto políticos, que hablan de historias también de ciencia, que tienes grandes mujeres que han escrito ciencia ficción y que posiblemente son muy poco reconocidas. Entonces, sí, creo que en todo lo que he dicho lo puedo resumir. Sí, soy feminista y creo mucho en la importancia de la literatura y del feminismo y el de poder reconocer a grandes autoras, a las grandes autoras, identificarte con las historias de las autoras. Perfecto, chévere. Sí, bueno, hay cosas que estoy de acuerdo, hay cosas que no estoy de acuerdo, pero en todo caso, yo lo que quiero rescatar un poquito es que esto, o sea, que en este canal también intento invitar a muchas mujeres, y hay mujeres que son feministas y hay mujeres que no son feministas y que hemos invitado incluso a mujeres que son pro vida, hay mujeres que son feministas, pero no tan radicales, y hay otras mujeres que he invitado que sí son medio más radicales, pero en todo caso... siempre digo, o sea, es importante ponerlo explícito si es que es feminista o no es feminista. Bueno, y el que no quiere tampoco, no hay que tampoco presionar, pero en todo caso, un tema importante. Ahora, para finalizar estos últimos 8, 10 minutos, 5 minutos, porque ya se nos va el tiempo, ya me fui de los 45 minutos. Perdón. No, más bien, yo estoy encantado de seguir dialogando, pero sí quisiera un poquito que nos des a conocer más tu canal, cómo fue esa iniciativa del canal. Ya hemos hablado algo, pero de paso también nos invitas a que visiten porque yo creo que canales ecuatorianos de literatura, a lo menos que yo conozco, no hay muchos. He visto muchos youtubers en el Ecuador y pues más he encontrado gente que hace mucha comedia, o sea, más así como popular, como de comedia, pero muy poco sobre literatura, muy poco justamente de estos temas del feminismo, del antifeminismo, temas de economía. Hay muy poco canal en YouTube. Cosa diferente que sucede, por ejemplo, yo soy muy seguidor de los canales españoles, de los canales argentinos, que hay muchísimo, de pronto los mismos mexicanos también.
pero en el Ecuador hay muy pocos canales que hacen gestión cultural, que promueven la lectura, la historia, de pronto la misma psicología, las humanidades. Y pues encontrarme con tu canal para mí fue importante porque justamente yo estoy tratando de conectar a youtubers para irles entrevistando e ir compartiendo también porque tenemos un espacio común. ¿Cómo fue tu iniciativa del canal? ¿Cómo miras YouTube en el Ecuador? Y pues canales que de alguna manera tú has conocido, ecuatorianos que promueven la cultura. Bueno, voy a ir por partes. ¿Cómo inicié yo con mi canal? Yo antes, o sea, en el boom de YouTube, yo no consumía YouTube. Era como un poco racia porque no encontraba realmente contenido que yo pueda disfrutar, que a mí me guste. Pero después hubo un momento, un punto donde comencé a encontrarme contenido de calidad y contenido que me gustaba ver y escuchar. Y entre estos, obviamente, estaba BookTube, que es book de libro y tube de YouTube, ¿no? La unión. Y es así como nos hacemos llamar en general los creadores de contenido literarios en esta plataforma. Y comencé a consumir muchos autores españoles, autores mexicanos, perdón, creadores de contenido españoles, mexicanos, también de Argentina, de Perú. Entonces, yo veía y los amaba y los disfrutaba muchísimo, pero en mi contexto, en mi realidad, sí, tengo amigos lectores, tengo gente que disfruta de la literatura, pero no estábamos leyendo el mismo libro. Entonces yo no podía llegar con esa emoción de irle a contar a alguien, oye, estoy leyendo tal libro y me pasa esto y esto. No había ese espacio de conversación que es muy necesario con los libros, con la literatura, lo que experimentas con un libro. Entonces dije, ¿sabes qué? Le dije a mi mejor amigo, ¿sabes qué? Me voy a abrir un canal de YouTube para hablar de libros. Me dice, ¿en serio? Sí, ¿cuándo lo vas a hacer? Le digo, ya lo hice. Entonces decidí sencillamente poner mi cámara y hablar del libro que me había gustado tanto, que era un libro de George Bataille, El azul del cielo, o El azul en el cielo, El azul del cielo, si no estoy mal, que él es un francés. Me encantó el libro, lo disfruté un montón y necesitaba muchísimo hablar de este libro. Entonces me grabé el video, no recuerdo, ni siquiera lo he visto. Por ahí un día vi un video antiguo mío y decía, no puede ser, ese es feliz de hace muchos años, hablando terriblemente mal, porque no me entendía yo misma hablando frente a una cámara, no era como, es muy raro al final, ¿no? Es encerrarte en tu habitación y hablarle a una cámara cuando vas a pensar que hay mucha gente atrás viéndote. Entonces, esta fue mi iniciación. Y después de eso, yo conocí a muchos más creadores de contenido a nivel nacional, gente que hoy por hoy es mi amiga y gente que también habla de literatura y que posiblemente no habla de los mismos libros que yo hablo, pero sí hablan de libros y también fomentan la literatura. ¿Cuáles son Entonces, canales que tú conoces de pronto que nos podrías recomendar? De paso, también les promocionamos un poco. justo, sí, justo venía eso, que son libros. Posiblemente la literatura que yo consumo no es 100% juvenil, o sea, no me he enfocado a un público que consume muchísimo redes, pero hay otros canales que sí, hay otros amigos que crecieron o se hicieron lectores gracias a Harry Potter o a Crepúsculo o a John Green, o sea, en realidad los conozco, existen, están ahí, y ellos siempre están fomentando libros y literatura, y tal como tú lo dijiste, posiblemente Ecuador no tenga una gran producción de creadores de contenido literario, pero yo voy a dar como 5 razones, eh, cuatro nomás, 4 razones. La primera es que aún Ecuador en el tema poblacional somos mucho más pequeños que los otros países. Entonces, no es lo mismo comparar la cantidad de población que existe en Loja con la cantidad de población que existe en Ciudad de México o en Veracruz, ¿no? Entonces, donde ya tú encuentras 25 creadores de contenido literario, mientras que acá en Loja somos 2, ¿no? Entonces, no es comparable en ese sentido. Después, la otra es que lamentablemente no todos se sienten con la seguridad de pararse frente a una cámara y hablar. Eh, entonces, ese también es un punto muy importante porque hay mucha gente, toda la gente necesita dar su opinión, expresarse y siempre tenemos algo que decir, pero posiblemente YouTube no sea
su plataforma principal o su plataforma correcta, porque tienes vergüenza, porque no quieres que te escuchen, porque se te hace raro que te vean y demás. Otra de las cosas, posiblemente, me apunto a decirlo, es el hecho de que aquí en Ecuador tú no tienes un apoyo directo de editoriales o de autores que fomenten a que existan más creadores de contenido. Lo digo en este contexto porque, por ejemplo, en México, muchos creadores de contenido se animaron a abrir sus libros inicialmente. Esto lo he escuchado de gente que ya es muy antigua, ¿no? Que decía, no, yo me animé inicialmente a abrir mi canal de libros porque quería libros gratis. Pero ya en realidad cuando te das cuenta no es un tema de libros gratis, es un tema de un trabajo donde tú recibes un libro y después existe un tema también de publicidad, porque a la final estás publicitando un producto. Entonces, ya vienen muchas cosas detrás de esto. Entonces, cuando tú te das cuenta que en Ecuador las editoriales o las librerías no le apuestan a tu trabajo, posiblemente no incentiva que más gente comience a crear contenido literario, porque eso puede ser una motivación. Lo digo desde ahí, eso puede ser una motivación y yo sí lo veo como una motivación para que nueva gente inicie. Eh, y después, el cuarto punto, que sí creo que también tiene mucho que ver, es aún que existe un estigma frente a lo que hacen los youtubers, frente a lo que se cree o lo que se piensa que solo pueden hacer los youtubers, ¿no? Y a veces mucha gente desde el mismo ámbito académico de la academia o de los libros no lo ven bien, no ven bien que alguien esté hablando de libros. Y lo digo porque me pasó como experiencia personal que alguien cuestionó muchísimo el hecho de que yo me pare frente a una cámara y cuente mi experiencia como lectora. Entonces, digo, no puedes cuestionar que yo esté hablando desde mi experiencia y que la gente sepa que es mi experiencia, ¿no? Entonces, siento que existe como esa barrera que aún en el Ecuador y que aún los autores, sobre todo los autores, no se animan a pasar, de darse cuenta que realmente es una plataforma que les ayudaría muchísimo desde la parte publicitaria, desde la parte de la promoción, les ayudaría muchísimo a que sean más conocidos, a tener más lectores, a disfrutar de otro tipo de públicos que los puedan leer en otras ciudades y demás. Entonces, cuando ya posiblemente lo entienden o lo aprovechan, se dan cuenta de que es un espacio, por ejemplo, en México, lo digo porque se hace muchísimo en México, que es un espacio que ellos lo pueden utilizar para promocionarse como autores. Y Ecuador todavía no se anima a dar ese paso. Entonces, creo que estamos en el momento, en el tiempo, venimos un poco tarde, un poco atrasados, porque pasa, en general pasa muchas cosas que a nivel tecnológico Ecuador como que sí tiene un poco de tardanza en realizarse, pero en el momento creo que en el que los autores, tanto independientes o editoriales nacionales, se animen a compartir sus lecturas con creadores de contenido, creo que van a ver y se van a dar cuenta de que es una plataforma que les puede dar muchísimo a ellos. Entonces, posiblemente esas sean las 4 motivaciones por las que no hay tantos creadores de contenido, pero los que hay son fabulosos, son preciosos y vengo a recomendarles no sé cuántos, porque hay muchísimos que me gustan. El primero es un canal que se llama el canal de Rommel Manosalvas. Rommel Manosalvas actualmente está estudiando, de hecho, una maestría en escritura creativa. Fue el ganador del anterior Mundial de Escritura con un cuento. Entonces, es un escritor y es un creador de contenido fabuloso. Él es perdón amigos, es arquitecto y mezcla mucho la literatura con la arquitectura. Entonces, y con la historia, Y su sobre canal se todo con llama la así, historia. Jomel Manosalvas, así. Eh, sí. Búscalo como Rommel Manosalvas o en Instagram, El Pasaje Literario, que también tiene su cuenta de Instagram, y ahí lo redirige a su canal. Lo van a disfrutar muchísimo. Tiene un gran contenido, es muy, muy bueno su contenido. Después está el canal de Eri Guevara. Eri es una creadora de contenido que habla mucho de ciencia ficción, que habla mucho de libros de fantasía y sobre todo de literatura juvenil. Entonces, Eri es el espacio perfecto
para saber si tú tienes un hermano de 15 años, y eso que Ari ya no tiene 15 años, pero es el espacio perfecto para ir a descubrir nuevos autores, autores que tal vez no conoces, historias para regalarle a tu hermano, a tu primo, o para alguna otra persona que posiblemente tú no sepas de qué va un libro, pero que le pueda gustar a esta persona. Está el canal, ay, se me va a ir el nombre, de La Bella Leyente, que es Cami. Cami es una chica de Quito, ella inició en este año y tiene un canal muy bonito, tiene una forma de hablar muy bonita de los libros. Igual habla de literatura juvenil, también es un canal que me gusta mucho recomendar. Y en general, si ustedes van a Instagram y buscan Booktube Ecuador, ahí van a encontrar un link que los va a llevar a todos los canales de BookTube. O sea, de hecho, si ahorita tengo por aquí mi teléfono, eh, les mostraría cuántos canales son. De hecho, sí. Espérenme. Bueno, hasta eso sigo hablando. ¿Qué más querías que te cuente? Se me No, olvidó. Se me olvidó sigue algo más. nomás, sigue. Más bien, mientras buscas un poco, les invito también a los amigos y amigas, mientras Liz busca estas recomendaciones que nos va a hacer sobre algunos canales de YouTube de literatura ecuatorianos que para que ustedes conozcan. También les invito de paso a ustedes a una entrevista que tengo con Natalia García, que es una escritora cuencana que ha sido también reconocida por el New York Times. Tenemos una entrevista con Natalia García. Me pasó ahí una pequeña falla que no pude mostrar unas imágenes y esa es la falla. Pero en todo caso, les invito a esa entrevista con Natalia García Freire de la ciudad de Cuenca, una importante escritora también. También les invito de paso a la entrevista que tengo con Jessica Jaya, que es una escritora gualaseña, principiante, digamos así, que publicó también su libro con la Casa de la Cultura. También tenemos una entrevista con ella, Jessica Jaya. Y también tenemos una entrevista con Osvaldo Puya, que es un profesor de literatura del Agronómico Salesiano de la ciudad de Paute, de Ushupud, y también con él hablamos sobre libros, sobre literatura, sobre cómo incentivar la lectura en las instituciones educativas. Entonces, estas son las tres entrevistas que les recomiendo. Natalia García, Freire, con Jessica Jaya y Osvaldo Puya. Y también de paso les invito a un análisis que yo hago recomendando 10 canales de YouTube que se llama esta charla, este análisis, libros, canales de YouTube, ¿sí? Donde que ahí les recomiendo también algunos canales que yo sigo, ¿sí? Entonces, esto ahora sí creo que Liz está con la lista de youtubers ecuatorianos para que nos recomiende. Sí, justamente. O sea, mire, ustedes van a Instagram, no sé si se puede ver, en BookTube Ecuador, y justo acá hay un link que los va a redirigir para que vean todos, no sé, ahí creo que ahí se ve, Sí, todos un estos, poco se identifica ahí ya. todos estos son los canales que hay aquí en Ecuador, de creadores de contenido literario. O Son sea, no somos bastantísimos. poquitos, somos bastantes. Book, ¿cómo Y es? hay algunos, Book, ustedes Book, van a Instagram y es Booktube, es así, BookTube, ¿no? sí, BookTube Ecuador. Booktube, Ecuador, ¿ya? Ajá, justo, y Perfecto. ahí van a encontrar el link y van a encontrar muchos canales. Otro canal que recomiendo mucho es Sifu TV. Sifu TV, más que Booktuber, es básicamente un canal de literatura y de cultura y demás contenido. Y ellos hablan y hacen muchas entrevistas con autores ecuatorianos. ¿Cómo se llama Son el canal? Sifu, Sifu con C, Sifu TV. Eh, Tienen también una programación muy interesante, muy divertida y sobre todo de autores ecuatorianos. Entonces, si buscan algún autor o algo que leer nacional, creo que también ese es el espacio perfecto para ir y descubrirlos. Está Libros Mundos Fantásticos de Meche. Meche es de Guayaquil y ella habla mucho también de autores ecuatorianos, pero sobre todo de cómics. Ujú. Entonces, si ustedes van y quieren conocer cómics y quieren conocer cómics ecuatorianos, ese es el espacio perfecto, ideal para ir y hacerlo. Creo que hasta ahí ya he recomendado como 5 canales, pero creo que son 5 canales muy buenos para que ustedes puedan iniciar y conocer a los creadores de contenido ecuatorianos. Chévere, Liz, buenísimo, realmente muy importante, tanto los libros como también los canales de YouTube de... Me sorprende que haya muchos canales ecuatorianos, yo he buscado, pero no he encontrado, como uno a veces no está en el mundo de la literatura, pero qué mejor que tú hayas aceptado esta invitación y que nos des estas recomendaciones. Muchísimas gracias, yo realmente estoy fascinado con estos temas y pues felicitarte y que sigas adelante con tu canal en YouTube. Entonces,
amigos y amigas, tienen que seguir Caminos Literarios, que es un canal de YouTube de Liz Moreno de la ciudad de Loja. Y con esto estamos ya cerrando y esperamos que en otra ocasión podamos seguir dialogando en este mundo apasionante de los libros, de la literatura, de la cultura, etcétera. Entonces, no sé cuáles son tus últimas palabras en 1 minuto, 2 minutos, ya como cierre, como despedida, y te paso también a agradecerte a ti. Elvis, muchísimas gracias, de hecho, por el espacio, por el tiempo. Gracias a las personas que se han quedado escuchándome. Los invito a que conozcan Caminos Literarios, a que se pasen por ahí. Si es que les gusta, pues se quedan. Si no, vayan y descubran más creadores, porque hay un creador para cada uno de ustedes. Si aún no leen, yo les digo que no pierdan la esperanza. Va a haber un momento en su vida donde ustedes van a encontrar el libro correcto, el libro adecuado que los va a enamorar, que los va a encantar, que los va a ilusionar, y a partir de eso no hay vuelta atrás. Siempre he dicho que todas las personas somos lectores y tenemos un libro ahí que está esperando para que convertirnos realmente en lectores. Y si no saben qué libro leer, escríbanme sin problema. Yo tengo ahí mi Instagram, respondo medio tarde, pero siempre respondo. Les puedo dar recomendaciones y demás. Creo que mi canal es un espacio de lectores para lectores, siempre lo he dicho. Entonces, son bienvenidos, anímense a conocer a creadores de contenido literario y disfruten mucho de la literatura, de los autores, que la literatura es mágica y también es un gran refugio cuando necesitas encontrarte y reencontrarte contigo mismo. Entonces, aprovechen de ese espacio de encuentro con ustedes mismos. Más allá del conocimiento que nos puedan dar los libros, es un espacio para reconocernos y para reencontrarnos. Así que vayan, háganlo y disfrútenlo, y muchas gracias por vernos. Gracias, Liz. Realmente ha sido un gusto conocerte en persona y pues un gusto también seguir tu canal. Muchísimas gracias por esta aceptación a esta invitación de la entrevista, y pues deseándote los éxitos y unas buenas Navidades y un buen culminación del año, pues ya que estamos en esta época de festividades. Y pues muchas gracias, amigos y amigas. Ha sido Liz Moreno. Le pueden encontrar como Liz Moreno también en Instagram, aparte de su canal de YouTube, y a través de esto justamente nos hemos conectado con ella, que no nos conocíamos anteriormente. Entonces, con esto estamos terminando. Invitarles también a que me sigan en mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa, y como les dije, nosotros tocamos otros temas diversos. Uno de esos temas es la literatura, los libros, pero también tenemos justamente los temas del feminismo, del antifeminismo, tenemos los temas de género, de sexualidad, tenemos los temas de política, tenemos entrevistas con gente de deporte. Bueno, analizamos un montón de temas y cada día, cada semana estamos publicando diversos videos, y de vez en cuando también hacemos unas entrevistas para intercambiar y conocer también a otra gente que habla sobre estas temáticas. Con esto me estoy despidiendo. Cuídense mucho. Una feliz noche, Liz, y muchísimas gracias. Chao. Chao, gracias. Me descargo esto y pues seguramente entre hoy y mañana te comparto al Instagram para que también tú tengas el link a esta entrevista. Chao. Buenísimo, gracias, Elvis. Gracias, chao.